Bien, les damos la bienvenida a esta segunda jornada de segunda conferencia, mejor, de este seminario sobre estéticas enfocado en las estéticas del otro contemporáneo. Nos complace muchísimo en esta ocasión presentar a Erika Dietes con su conferencia Río Abajo, Sudarios y Relicarios, Archivos Emocionales Custodiados desde el Umbral. Bueno, Javier, pues Erika es una de las artistas muy incidentes en Colombia y sobre todo con un bagaje muy importante para estas temáticas que nos han convocado en este seminario. Saludamos también a Javier, que es el director de artes el director de Departamento de Artes Visuales de la Universidad de Nariño, con quien conjuntamente coordinamos esta programación del seminario. Bienvenido. Sí, muy buenos días para todos. Nuevamente nos encontramos aquí para continuar con el seminario. Tenemos, como dice Isabel, la presencia de Erika, que nos va a compartir sus experiencias creativas en torno a este, digamos, asunto que nos ha convocado, que es la hospitalidad, la hostilidad, las problemáticas del otro contemporáneo. Sí, que creo que nos va también, igual que Virginia, nos va a aclarar muchísimos aspectos de estas relaciones y sobre todo esta mirada desde el arte y sobre todo cómo desde nuestras, digamos, acciones y experiencias creativas podemos enfrentar estas problemáticas y entrar en procesos de reflexión crítica en torno a estos dilemas que hoy en día nos convocan en un mundo bastante complejo, difícil, de enfrentar, sí, con múltiples posibilidades en donde el individuo o las personas se desplazan, atraviesan fronteras, sí, y no solamente desde la geopolítica o desde las cartografías que determinan los mapas, sino también al interior de nuestras culturas y comunidades que hacen difícil, digamos, esas relaciones entre los seres humanos. Creo que con la maestra de ATES vamos a encontrar otra perspectiva más en torno a estas miradas del otro contemporáneo a través de la hospitalidad y la hostilidad. Bienvenida, maestra. Bueno, antes de darle la palabra a Erika, para aquellos que nos siguen a través de Banrep Cultural Pasto, que es por donde estamos emitiendo estos espacios de conversación, quiero contarles un poco sobre Erika Dietes. Ella es artista visual y comunicadora social, graduada de la Pontificia Universidad Javeriana. Su doble formación se ve reflejada tanto en sus exposiciones como en sus publicaciones, gracias a la evidente interacción de establecer ese diálogo íntimo entre la obra y el observador. Además, es maestra en antropología de la Universidad de los Andes, formación que le dio como fruto pues una tesis que está publicada por la universidad y está titulada Noticia al aire, Memoria en vivo, etnografía de la comunicación mediática de una muerte violenta y su influencia en la experiencia del duelo. Allí Erika analiza una situación familiar concreta tomando como base la intervención de la imagen televisiva en el proceso del duelo provocado por la pérdida de un ser querido. Será maravilloso pues poder compartir este espacio de reflexión y desde ya los invitamos a registrar sus preguntas, sus inquietudes, sus aportes y sus impresiones de la conferencia a través del chat de Banrep Cultural. Ahora sí, sin más preámbulos, Erika, qué gusto, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenida. Darme a este espacio a reflexionar un poco sobre todo este recorrido que llevo ya de más de 10 años, escuchando testimonios de viva de los dolientes, de las víctimas del conflicto. Bueno, por un tema, digamos, de uso de las imágenes, no voy a mostrar ninguna imagen en esta conferencia, pero está disponible en mi página web varios videos, en mi Facebook en este momento subí también un video que hace un corto recorrido por mi trabajo, por si de la conferencia alguien está interesado en verlo.
Bueno, entonces voy a empezar con este texto que lo he titulado Río abajo, sudarios y relicarios, archivos emocionales custodiados desde el umbral. Para ver el borde de la luz, hay que aguardar en el límite de la sombra. Las ausencias ocupan grandes espacios. Entrar a mi estudio y ver las cajas de los relicarios organizadas una por una con sumo cuidado, ocupando un lugar especial, no es un asunto gratuito, casual, pues cada relicario, cada ausencia de estas familias cobra presencia en mi estudio. Una tarea que no es fácil de llevar, porque supone una gran responsabilidad, la de a toda costa salvaguardar en el recuerdo lo que en vida no se pudo defender. Cuando me preguntan por mi trabajo, trato de explicar que no se trata de obras que tienen un inicio y un final, sino que son un desarrollo continuo de un estudio teórico, de exploraciones técnicas y de un crecimiento personal. Siempre describo relicarios como la consecuencia lógica de trabajos anteriores como Río Abajo. Los ríos de Colombia son el cementerio más grande del mundo. Esta es la aterradora y certera frase que inspiró la serie Río Abajo del año 2007-2008 en su proceso, cuyo tema central es la desaparición forzada. Un crimen que, como bien lo señaló Gonzalo Sánchez, exdirector del Centro Nacional de Memoria Histórica, les quita a los dolientes la posibilidad de conjurar los rituales de la muerte en el espacio, la tumba y el tiempo, el duelo. Los Sudarios, la obra Sudarios, obra del año 2011, está compuesta por los retratos de mujeres que tuvieron que sufrir, como parte de su propia tortura, el hecho de ver la violencia ejercida sobre sus seres amados. Las fotografié mientras testimoniaban las atrocidades a las que fueron sometidas. Teníamos claro que las imágenes resultantes no iban a obedecer a la idealización de sus rostros, sino a la trascendencia de su dolor. Tanto ellas como yo, en compañía de una terapeuta, estuvimos dispuestas a transitar por lugares muy oscuros. Ellas, en el momento en que fueron condenadas a recordar, porque el olvido es un privilegio reservado ya para los muertos. Y yo, a permitir que sus experiencias me transformaran para poder honrar su dolor y dejar testimonio de lo ocurrido a través de esta serie fotográfica. El duelo es una tarea de los vivos, porque somos los que estamos condenados a recordar. El duelo es entonces, se convierte en nuestra tarea, en nuestra nueva condición de vida, porque la pérdida simplemente es irreparable. Colombia entera es un país en duelo. Es por ello que se hace necesario esclarecer los hechos, saber la verdad y trabajar con herramientas como el arte para tramitar el sufrimiento de una manera en la que es posible arrebatarle a lo nefasto la belleza empañada, para hacer frente a la muerte honrando la vida y para darle una presencia física a aquello que ha desaparecido. Es así como surge Relicarios, como una apuesta por brindarle a los dolientes un espacio para llorar a sus muertos, una tumba para menguar la incertidumbre que genera el hecho de no poder darle sepultura al cuerpo del ser amado, para dignificar esas experiencias, esas existencias a las que se le pretendió borrar de la historia, pero también un lugar para dolerse uno mismo, para llorar la propia condición de víctima, para darle espacio a un dolor que tiene todo el derecho de ser. Es por ello que mi trabajo no se centra únicamente en el conflicto armado, sino que ante todo se enfoca en el duelo y a la violencia, que es diferente al duelo que se produce por una pérdida natural. Un duelo es un proceso que de ninguna manera puede ser revertido, y en este caos mucho menos se puede pretender borrar la indignación. No podemos exigirle a las víctimas que renuncien a su derecho de sentir digna rabia, lo que no significa que Colombia no deba avanzar por un camino de paz y conciliación. Pero en medio de dicho proceso no podemos ignorar que las víctimas merecen espacios sagrados donde puedan darle lugar a ese dolor,
que es indiscutible, irreparable e inconsolable. Con relicarios se parte de la pérdida, es decir, de la falta. Relicarios atesora lo poco que queda después de la violencia y lo restablece como signos de la vida previa a la atrocidad. Relicarios configura un espacio de duelos imprescindible, un lugar para el encuentro, para guardar silencio y reconocer la realidad, fatalidad y el horror del conflicto. En un país donde se insiste, desafortunadamente, en defender la paz con violencia, en la violencia como medio para la paz, o donde simplemente los intereses económicos de unos pocos prevalecen sobre la vida misma. Los relicarios son la profundidad que sale a la luz, hacen parte de la intimidad de los dolientes, una intimidad que se comprende por la una intimidad que se comparte por la necesidad de reconocer una injusticia y de develar lo que no hemos querido escuchar. Cada relicario es la voz de una víctima del conflicto armado, de sueños, de propósitos truncados. Es por ello que su foco son víctimas, su llanto, su dolor, incluso y sobre todo sus recuerdos alegres, porque no podemos permitir que la violencia nos arrebate hasta los buenos recuerdos. En suma, cada relicario es la historia de un duelo que, más allá de apoyarse únicamente en los hechos cronológicos, en los datos fácticos o en los victimarios, busca recuperar el recuerdo que entienda el hecho victimizante, es decir, la memoria vital del ser querido antes de ser empañada por la violencia. Los relicarios guardan objetos atesorados en muchos de los casos en secreto por parte de los dolientes, para salvaguardar la reliquia que otros, incluso sus propios familiares, podrían haber considerado tan solo como basura. Estos no son cualquier objeto. El último cepillo de dientes de un hijo es el vestigio de que él habitó esa casa. El último saco que usó papá, el ser querido que conserva su olor, el último índice de su existencia. Por la presencia del objeto se evoca la ausencia. El objeto se convierte en el signo del otro por relación del contacto que tuvo con él. Es por ello que se constituye ante todo como archivos emocionales que necesitan ser custodiados también como documentos de nuestra historia. En relicarios dichos objetos están a salvo, son respetados como un tesoro, así como lo menciona una doliente que participó en el trabajo, abro comillas. Después de que uno tenga ese tesoro visible, bien localizado e inmortalizado, podemos tener algo de paz, cierro comillas. Bien lo dice Ileana Diegues, abro comillas, la tumba es el corazón vivo donde habitan las sombras de los que hemos perdido, cierro comillas. Cada relicario es una tumba que evoca no solo la muerte, sino la vida de ese ser. Su sustrato es el corazón mismo de los dolientes. Por eso, su valor radica en ser una evidencia emocional más que un informe de los hechos. Me permito aquí citar dos testimonios textualmente de dos participantes relicarios. Abro comillas. Nosotros sabíamos que mi papá iba a morir así. Yo sabía que él no iba a morir en un hospital de viejo. Eso era crónica de una muerte anunciada. Yo tenía 21 años cuando me mataron. Recibí una llamada en la que me dijeron, mataron a tu papá. Ese fue el fin. Hoy en día tengo la edad que tenía mi papá cuando lo mataron. En ese momento yo me sentía como en una película. Todo me parecía surreal. Estaba esperando todo el tiempo que mi papá me llamara y me dijera que todo era mentira. Pero cuando llegué a Medellín, a la oficina del comando, y vi a todo el mundo llorando, me di cuenta de que era cierto. Cuando me casé, cuando tuve mis hijos, sentí su presencia. Sin embargo, todos los días de mi vida me pregunto, ¿cómo sería si mi papá realmente estuviera conmigo? Para este relicario, yo traje mi herencia, un disco que mi papá me dedicó cuando nací, que está escrito de su puño y letra. También traje una foto donde estábamos los dos riendo, así es como lo recuerdo yo a él, conmigo siempre riendo.
y entregué otra fotografía del día de mi grado donde papá se veía muy orgulloso de mí. La verdad, si pudiera dejar mi corazón en este relicario, lo haría. El relicario de papá es mi corazón. Este testimonio lo dio la hija del general Quintero, quien fue asesinado por Pablo Escobar en Medellín. Ahora me dispongo a leer otro testimonio. Empiezo. El testimonio de don Eduardo, campesino y padre amoroso, confirma que en Colombia el peligro parece estar en el aire. No se sabe a quién o a qué hay que tenerle miedo. Susanita, su niña, campesina que creció en una zona rural de nuestro país, donde los intercambios de balas, el ejército y la guerrilla ocurrían a diario. Susanita murió asesinada por una bala del ejército, que accidentalmente entró a su casa, una bala perdida, que finalmente encontró su destino en ella, en su niña, en Susanita. Para la familia de Susanita, la tragedia apenas comenzaba. Su muerte fue el primer paso para el derrumbe de todas sus vidas. El ejército ingresó a la casa y para justificar su error, intentaron desnudar el cadáver de la niña para uniformarla y hacerla pasar por guerrillera. En un acto de dignidad, sus hermanitas y las personas que estaban en la casa se abalanzaron encima del cadáver y se opusieron a dejarla tocar. Este acto, sin duda, acarreó consecuencias nefastas para toda la familia, ya que se vieron obligados a salir de su propia tierra como criminales fugitivos. Para este relicario, don Eduardo se tomó el inmenso trabajo físico y emocional de regresar a la que había sido su finca y recoger un puñado de tierra. Incluyó varias fotografías de su niña, donde se ve radiante y feliz, el rosario que le habían regalado con motivo de su primera comunión y semillas de café, de maíz y de frijol para representar sus cultivos, o más bien para representar la vida que le acababan de matar. Hace unos meses tuve la fortuna de volverme a reunir con don Eduardo y me dijo que la fotografía del relicario la tienen en un lugar muy especial, a la entrada de la casa donde viven ahora. Se nota en cada una de sus que la violencia no le quitó únicamente a su hija adorada, sino también la posibilidad de hablar con arraigo sobre su existencia. Decir, abro comillas, la casa donde vivo ahora, cierro comillas, no es lo mismo que decir mi casa. Sus palabras dejaron claro que todo el sentido de lo que es propio le fue arrebatado. Lo suyo pertenece a un tiempo que ahora está más allá del pasado. Todo lo que denomina con propiedad hace parte de esa vida que se le terminó el día que mataron a Susanita. Como él mismo lo denomina, abro comillas, ese día fue el acabose, cierro comillas. Hay que quedarse mucho tiempo en el borde de la penumbra antes de traspasar al círculo de luz y así poder estar a igual distancia de la herida y de la belleza. Esto lo leí en un libro que se llama El bailador de soledades, texto de Didi Huberman, que me acompañó durante el proceso de creación de Relicarios. Pero ¿cómo es que un libro acerca de la danza puede acompañarlo a uno en un proceso creativo tan desgarrador como lo fue Relicarios? Así lo fue, gracias a la profunda reflexión acerca de la luz y la sombra, entre espacios entre que nos movemos todos, el bailador, el fotógrafo, el artista, el doliente y todos los seres humanos que sin duda somos futuros dolientes. En este mismo umbral nace Relicarios, entre la vida y la muerte, entre la necesidad de soledad y silencio y el afán por develar y llorar a gritos. El proceso creativo de Relicarios dio a luz una obra que se mantiene en el límite, cuya necesidad de ser pública no interfiere con el espacio íntimo que proporciona entre el visitante y cada relicario. Encuentro que suscita ante todo la contemplación, el silencio, pero no el silencio que impone el miedo, sino el silencio voluntario de quien honra, de quien se consuele, de quien reconoce la existencia del conflicto y de sus consecuencias como un dolor que es capaz de interiorizar como propio.
Los dolientes ofrecen a la luz sus tesoros en secreto en la sombra de manera sigilosa, con la certeza de que sus reliquias son algo más grande que la muerte y que deben sobrevivir al paso del tiempo y a la indiferencia. Un doliente dice, abro comillas, nosotros estamos buscando la verdad porque estamos a oscuras. Cierro comillas. Los relicarios hieren esas tinieblas y es por ello que son, además de arte, además de tumbas, archivos emocionales custodiados desde el umbral. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika, por este compartir de estas temáticas tan importantes de ese quehacer como artista. Pues queremos invitar a Javier, creo que se desconectó. Tenemos a través del chat algunas impresiones sobre la conferencia y los invitamos, pues, si aquellas personas deseen conocer un poco más o compartir la percepción de Erika en el trabajo, pueden dejarlo a través del chat de Banred Cultural. Bueno, dentro de esta experiencia que Erika desarrolla a nivel del arte, ¿cómo logra combinar estas temáticas que son a nivel social, pero que de alguna manera se está abordando desde estos aspectos? ¿Cómo logra combinarlas de manera perfecta? ¿Me repites? Es que quedó cortada la pregunta. Le preguntaba que cómo logra hacer la combinación entre estas temáticas que son a nivel social y cómo logra llevarlas al plano del arte. Bueno, yo creo que un poco para tomar la idea también que María Virginia habló en la conferencia anterior, esto se puede hacer únicamente desde la honestidad, ¿no? Es desde comunicar claramente cuál es el recurso, para qué vas a utilizar, con qué fin vas a tomar testimonios y qué vas a hacer con ellos. Yo creo mucho y por eso, digamos, rescato de la parte que pude escuchar de la conferencia de María Virginia, que se trata de un tema de honestidad. Los dolientes, he trabajado, digamos, en diferentes zonas de conflicto del país y se entiende también desde muchas zonas que el arte es como un espacio seguro, es un espacio máximo, digamos, de honrar la memoria de una persona, es que su memoria, sus vestigios, sus testimonios estén en una obra de arte, ya que eso implica como un halo de respeto, es un espacio de dignificación y o bueno, por lo menos un poco eso es lo que yo alcancé a deducir en mis trabajos de campo, es que se percibe el arte como un espacio, los museos también mucho, la idea museo es como un espacio en el que allí se plasma, se guarda lo que es importante, ¿no? Entonces, de una u otra manera, como te digo, yo he escuchado más de 400 testimonios de víctimas del conflicto, uno por uno, y la idea, digamos, como que esto se cuente desde un espacio de importancia, arte, es muy valioso y es muy importante para las dolientes. Entonces allí creo que se logra hacer simplemente desde la honestidad y desde la claridad de la labor que estás asumiendo, ¿no? Que la claridad de la labor no es únicamente hacer la obra por hacer la obra, sino realmente respetar, custodiar, cuidar esto pues que hablé en la conferencia.
Hay una obra que usted denomina Silencios y en donde se acerca un poco al retrato de los testimonios de los sobrevivientes. ¿Cómo logra trasladar esa experiencia que tiene con los sobrevivientes judíos a un plano contextualizado de nuestro país en Colombia? Bueno, allí Silencios, que es una obra que tiene que ver con el conflicto, perdóname, con sobrevivientes de Auschwitz, de la Segunda Guerra, del Holocausto que viven acá en Colombia. Mm, yo me acerco a ellos básicamente, pues por un tema personal, digamos, mi esposo, yo estaba recién casada, mi esposo es de la comunidad judía y a través de esa etapa de mi vida empiezo a conocer que varios sobrevivientes llegaron a Colombia a reconstruir su vida, que es algo que me parece a mí también muy digno de rescatar y bueno, tal vez en momentos em, donde se puede pensar, y bueno, lo hablo pues como por el contexto, que Colombia es como una tragedia ininterminable. Los sobrevivientes de la Segunda Guerra que llegaron acá a Colombia lo vieron como un país donde la vida era posible, ¿no? Donde un lugar de esperanza, un lugar que les permitió reconstruir y tener familia y vivir, ¿no? Entonces creo que eh, eso es lo que me parece a mí importante también de rescatar de Silencios. Eh, esa es la respuesta. Edgar Vallejo pregunta, ¿podría ampliarnos el corpus basado en... Espérame que se me corrió. ¿Podría ampliarnos el corpus teórico basado en el historiador del arte Didi Berman que usted retoma? Sí, bueno, ahí en la conferencia estoy hablando únicamente del texto El bailador de soledades, que como dije, pues es un texto que Uberman construye a partir de un bailador de flamenco, pero que en realidad va más allá, es un texto sobre la luz, la sombra, es un texto que ubica el concepto de umbral, que me parece a mí eh, muy importante, porque finalmente, cuando estamos y lo digo desde mi experiencia personal, no solo escuchando muchísimos duelos por muerte violenta, torturas, masacres, testimonios, para retomar la pregunta anterior, de sobrevivientes, por ejemplo, de Auschwitz. ¿Cómo vives cuando estás, cómo te construyes otra vez, cómo te levantas cuando estás completamente parado en la oscuridad, en la penumbra, en el horror, en el terror? Eh, Retomo mucho el concepto de umbral, pensando en que el duelo es un momento de tránsito que cuando tú entras allí no vuelves a salir, en la medida en que tienes que reacomodar tu vida alrededor de la ausencia. Eh, digamos que, y bueno, ahí digo, lo tomo también como un tema en este momento por mi situación, digamos, personal en el que estoy transitando un proceso de duelo importante, grande. Mi padre falleció en enero. Eh, Más que nunca entiendo que uno entra, ¿no? Entras a entenderte, a reconstruir tu vida, a pensarte en torno a la ausencia de sí, ¿no? Que es, se refiere la ausencia de sí a la relación que yo tenía con mi padre. En este momento estoy entrando a transitar el concepto de la orfandad, que es un espacio al que simplemente entras y no vuelves a salir, te reconstruyes a partir del recuerdo, te reconstruyes a partir de las memorias. mmm, y, y, bueno, sí, perdón, es emocional para mí hablar de esto. Pero bueno, digamos que desde allí es muy importante también entendernos como una comunidad en duelo.
es importante entendernos que si una muerte por causas naturales implica reconstruirse, imagínate el campo de las trágicas, de la muerte violenta, que de hecho en la psiquiatría y la psicología implica un campo de estudio diferente, porque es algo que no obedece al camino natural de la vida, ¿sí? Y imagínate también si estamos hablando de madres que tienen que enterrar a sus hijos, que ya no es el orden natural de la vida. Madres que tienen que enterrar a sus hijos, además, si ojalá encuentran un resto. En el caso que lo encuentren, entonces se encuentran además rastros de la tortura. Entonces se vuelve un país en que hay muchos dolores que tenemos que sanar, hay muchos dolores que hay que por lo menos ser capaces de nombrar en voz alta. Para retomar un poco, me dispersé, perdón, del tema del campo teórico de Didi Uberman. Hay un texto que me parece a mí absolutamente vital y creo que es tal vez un texto que me empoderó muchísimo y a partir, digamos, cada vez que siento agonía en mi ser, porque no es fácil escuchar estos testimonios, no es fácil ver la tragedia que corre en nuestro territorio desde el dolor de los que lo sobreviven. Y es Imágenes pese a todo. Considero que es muy importante y ahí, digamos, es donde reposa un poco incluso mi parte emocional, y es que sí tenemos que ser capaces de darle una forma, de darle una imagen, porque dar testimonio es la obligación, es nuestra obligación y creo que los artistas podemos ofrecer un espacio donde lo que en teoría es innombrable, inimaginable, lo cual es falso, porque ya pasó, ¿sí? Es absolutamente falso que no podemos darle forma a la masacre del Salado. Ya pasó, hay sobrevivientes, hay testigos. La herramienta del arte o el dar testimonio desde todos los lugares, y yo defiendo mucho el tema de que hay que hacer y hay que construir imágenes, libros, películas, documentales, porque tenemos que darle un espacio en la historia, porque si no lo volvemos algo tangible, los testimonios van a desaparecer con la muerte de los sobrevivientes. Entonces, es allí donde hacer relatos, donde contar la historia una y otra vez desde todos los lugares posibles, es para mí una de las tareas más importantes, de los que tenemos de alguna forma algún talento, sí, porque pasa también por allí, ¿no? Pasa porque alguien se pueda expresar desde la música, porque alguien se pueda expresar y allí van a quedar registrados para la historia, porque no es cierto que es inimaginable e inenarrable, porque ya pasó. Entonces, darle forma es una obligación. Cristian Rodríguez manifiesta siempre me ha interesado el tema de la muerte y en especial dentro de la historia del arte. Mi pregunta para la conferencista es, ¿cómo es la concepción de la muerte en Colombia teniendo en cuenta el componente sociopolítico y una memoria frágil como parte de la cultura colombiana? Espérame que la estoy leyendo aquí porque se me corta como el sonido. El tema de la muerte, en especial dentro de la historia del arte. Mi pregunta es para la conferencista. ¿Cómo es la concepción de la muerte en Colombia teniendo en cuenta el componente sociopolítico? ¿Esa es la que estamos leyendo? Sí. Sí, ese es. Ok. Bueno, ¿cómo es la concepción de la muerte? Lo que pasa es que tenemos que ver las formas de la muerte, ¿no? Porque una cosa, y lo hablaba un poquito en la respuesta anterior, una cosa es la muerte natural, ¿sí? La muerte por enfermedad, la muerte accidental, ¿no? Que alguien va en un carro, se accidenta y se mata. Y otra cosa muy distinta, los niveles de crueldad, el nivel de infamia de las gramáticas de la muerte en Colombia. Allí podemos citar a Elsa Blair,
una antropóloga que tiene un texto, Matar, perdóname, bueno, se me escapa en este momento el título del libro, Matar y Contrarrematar, y ella escribe mucho sobre la forma, no es lo mismo morir de cáncer a morir asesinado con, no sé, ráfagas. El caso, por ejemplo, del asesinato de mi tío murió con 17 tiros en una emboscada. Es distinto también morir, por ejemplo, torturado. Fuera de eso, no es solo el tema de la muerte, de la forma en la que la persona es torturada y asesinada. Otra cosa también es qué ocurre con el cuerpo, que es como una doble victimización que ocurre acá en Colombia, porque no solo es la muerte trágica y violenta, cruel e infame, sino también en muchos casos la incidencia en la forma de cómo se pueden sepultar los cuerpos, de si hay cuerpo para sepultar. En el caso de las desapariciones forzadas nos vemos inmersos en lo que Ileana Diegues llama el duelo suspendido, cómo una familia puede determinar que su ser querido salió un día de la casa y no regresó jamás. Esa tarea de la mamá, y bueno, por tantos testimonios que he escuchado, las mamás saben, ¿sí? Todas, digamos, siempre en el testimonio me dicen, yo sé que mi hijo está muerto, pero yo le sigo sirviendo el desayuno, el almuerzo y la comida todos los días. Tengo ese testimonio de una mujer que cuando yo la conocí hacía eso hace 15 años. Durante 15 años ella seguía sirviendo desayuno, almuerzo y comida. Y ella me decía, yo sé, yo siento en mis entrañas que mi hijo está muerto, pero ¿qué tal que yo esté equivocada? El niño regrese. Esa tarea, la crueldad de la gramática, digamos, de la desaparición, es que esa tarea se le está imponiendo al doliente, que ella escoja, esa mamá tiene que escoger si da a su hijo por muerto o si lo sigue esperando toda la vida. Es ahí donde el concepto de la muerte también cambia y cambia de acuerdo a, y perdóname por el término que voy a utilizar, que no me gusta, pero es cambia de acuerdo también a los niveles de crueldad, de los niveles de sevicia, de horror que se aplica en la muerte acá en Colombia. Hay un complemento de la pregunta de Cristian. ¿Y qué importancia tiene y debería tener en el campo artístico? Se te escucha súper, perdóname, ¿cuál es? Aquí está en el chat, la pueden leer. Y a ver, ¿y qué importancia tiene y debería tener en el campo artístico? Ok, yo creo que la importancia, y te puedo decir que es algo que sé, el arte sí puede transformar, el arte puede no transformar la muerte, ojo, transformar el proceso de duelo, se puede acompañar, se puede aliviar de cierta manera, lo digo porque lo ejemplo en procesos como relicarios, donde incluso dentro de la misma familia, la mamá, por ejemplo, guardaba las prendas del hijo que fue asesinado, guardaba la camisa con los tiros y la sangre eh, todavía en la ropa. Los hijos pues la veían muy triste cada vez que ella sacaba esa camisa que tenía que ver con las fechas importantes, porque aquí hay el tema del ritual de la intimidad del duelo, ¿no? Cuando el niño cumplía años, en Navidad, en Año Nuevo, los hijos sabían que la mamá había dormido con esa camisa abrazado porque amanecía llorando. Entonces ella tenía que defender esa prenda incluso de que los otros hijos, por cuidarla a ella, se la fueran a botar o a sacar de la casa. El hecho de esta persona entregar esa prenda, llevarla al estudio donde estábamos allí con Nadis Londoño, que es una socióloga experta en manejo de duelo, porque todo este proceso es acompañado por alguien que tiene la profesión y sabe y el recorrido de acompañar estos procesos, porque no se puede abrir simplemente
sin tener el conocimiento. Eso es parte como de la ética y la responsabilidad de lo que estás haciendo. Llevar esa prenda, entregarla, llevarla en una bolsa de regalo, haberla lavado antes porque ella quería que estuviera lavada, que la sangre no estuviera allí cuando la prenda pasara a ser un relicario. Luego, posteriormente, en la inauguración del Museo de Antioquia que hicimos, llevamos a todos los dolientes, hicimos una jornada a puerta cerrada con un grupo de 10 expertas en manejo de salud mental. Hicimos un seminario de 3 días para que los dolientes pudieran ver la reliquia, se pudieran encontrar con su relicario. Ya ahí fueron con la familia. Luego, al final de la jornada, cada relicario regresó a su casa en forma de fotografía. Entonces ya eso, que era un motivo de angustia para todos, está en la sala, en un altar, en la fotografía. Entonces allí sí hay un ejercicio de acompañamiento, de liberación, de sublimación. Y bueno, se pone en la escena pública, ¿no? Los participantes de Relicarios, y lo pueden ver, digamos, en mis redes sociales, siguen y acompañan la obra en cada exposición. Entonces es también como ser parte de una comunidad de duelo, y yo creo que si como artistas nos enfocamos en poner nuestro talento al servicio de ese enfoque, por lo menos los dolores que ya están pueden transformarse en algo distinto, ¿no? Aquí en el chat tenemos otras preguntas. Las puedes mirar o las... Ardi Bustos, Sí. es pasar el dolor por la palabra. Es ahí donde se encuentra esa presencia, puesto que el rostro es la voz del doliente. Sí, es eso, en el momento en que alguien te cuenta, ¿no? Y como te digo, y en esto insisto muchísimo, tiene que haber alguien, uno como artista, a no ser que sea también psicólogo, o sea, hay herramientas que podemos poner a ese servicio, pero para mí sí ha sido fundamental el acompañamiento de alguien que sepa cómo cerrar el ciclo, ¿no? Porque cuando tú entras a alguien lo que le pasó, y sí pasa por el lenguaje, ¿no? Pasa también como por nuestra disposición de escucha, por volver a la vida de la persona, porque también algo, y en eso insisto muchísimo, con la obra también parte de lo que quiero hacer es, el desaparecido no solo se desapareció, muchos de los dolientes empiezan su testimonio contándote qué le gustaba de desayuno, cómo le gustaban los huevos, que salió, la última vez que lo vieron había salido a comprar el papel de regalo, de los regalitos de Navidad. Sí, hay una cantidad de cosas que pasan por reconocer la vida, no únicamente el hecho traumático, porque si no le damos solo la voz a la muerte, ¿no? Y lo que tenemos que hacer, y esperaría yo que lo que puede llegar a ser transformador para la sociedad, es que veamos el nivel del daño. Y el nivel del daño no es únicamente la muerte, sino reconocer todos los sueños frustrados, las vidas que se descompletaron, las vidas que se duelen. Tal vez sea allí donde podemos generar un cambio, ¿no? Otra pregunta, si nuestro trabajo como maestros en el arte o artistas en formación retrata y posee una relación íntima, emocional con el dolor y el rostro de las víctimas, ¿desde dónde podríamos tomar el valor para estar eh, frente a ese ser víctima? Yo creo que lo primero, y por eso yo trato, evidentemente pues hay que usar el concepto víctima, pero yo transformo mucho esa palabra en dolientes, ¿no? Creo que lo primero es vernos de igual a igual, es vernos, si yo entiendo mi propia herida, si yo entiendo mi propio dolor, puedo acercarme a ti con la humildad, con un frente a frente,
en el que somos seres humanos, y esto pues suena como un poco idealista, pero si uno como maestro en artes va a un lugar siendo maestro en artes, a una comunidad de víctimas, estás mirando en una relación vertical y no horizontal. Creo que parte de lo que es muy complicado en Colombia y muy triste, ¿no? También, y casi que es una locura, ¿no? Que pensamos que las víctimas son como unas personas lejanas a nosotros, que la violencia pasa únicamente en un territorio muy distante, por lo menos así se percibe un poco desde la ciudad. Y cuando uno habla con las personas, más de uno tenemos muertos, más de uno hemos puesto sangre, más de uno hemos puesto el alma y el dolor. Lamentablemente Colombia es un país donde yo me atrevería casi que a asegurar que todos conocemos a alguien, y muy afortunados los que no hayan tenido el horror de la violencia en carne propia, pero como mínimo conocemos a un amigo de un amigo que le pasó algo. Entonces, creo que justamente encontrarnos en el duelo, que finalmente es como la única dimensión en la que somos iguales, ¿no? Yo creo que finalmente si todos admitimos que la pérdida más grande que puedes tener tú es la tuya propia, y si entiendes eso desde ahí, puedes entrar desde mi propia pérdida, puedo escuchar el dolor de la tuya. Es ese concepto tal vez aterrizado de ponernos en los zapatos del otro, cosa la cual yo diría más bien es calzar nuestros propios zapatos, y a partir de allí vemos el espejo en el otro. Es dejar de pensar como un otro. Somos finalmente parte del mismo país. Cristian Villota registra: hola, buen día, soy músico. Muchas veces cuando uno hace presentaciones se dice en honor a las víctimas, entre comillas, o así dependiendo de los textos. ¿Usted piensa que en verdad se está haciendo algo? ¿Está llegando ese mensaje a las víctimas? ¿O piensa que se debería hacer de otra forma? Mil gracias. Yo creo que depende también, y bueno, me devuelvo a María Virginia, ¿no? Depende también la honestidad con la que se hagan las cosas, ¿no? Yo creo que si cada uno de los que estamos haciendo, ¿no? Si desde mi propia y entera humanidad y desde mi propio valor, yo estoy haciendo algo, no tengo, pues no sé cómo sería, pero me imagino que es muy parecido. Si cada músico, desde su corazón y desde su oficio y desde la grandeza única que tiene de poder generar esa magia que es la música, lo hace en honor a las víctimas, en honor a las víctimas y en un homenaje a las víctimas, estoy segura que la suma de esos 30, 40, 10 músicos generan ese honor a las víctimas. No tengo, digamos, como manera de saberlo, pero creo que si cada uno lo hace desde ahí, si tú estás haciendo un homenaje a las víctimas, con toda seguridad es un homenaje a las víctimas. Hay esta es una apreciación de Magra: el arte ayuda y es una manera de expresar las violencias en sí, sean buenas o malas. El sentido es plasmar lo que se siente. Bueno, estas son las preguntas e intervenciones del público. Queremos agradecer a Erika por esta disertación, por estos espacios en torno a lo que ha vivido en carne propia, pero también esto trasladado al campo del arte. Creemos que estas posturas nos permiten visibilizar otras apreciaciones, y quiero darle la palabra a Javier, ya está con nosotros nuevamente.
Sí, sí. Bueno, gracias. Estaba por el taller donde los participantes están desarrollando un taller. Eh, Muy bien, ¿no? Estaba escuchando todas las apreciaciones, ¿no? Sobre y las respuestas que da Erika frente al horror, ¿no? De la violencia y al horror de solamente perder una vida, ¿no? Eso es, no sé, se vuelve inconmensurable de poder medir, digamos, todo lo que puede implicar, todas las relaciones que se pueden dar en torno a un acto de suspender o de acabar, ¿no? Con la vida. Se hablaba precisamente con María Virginia como ese acto ético, responsable, ¿no? De hospedar al otro, de ser anfitrión y huésped al mismo tiempo, pero también de esa responsabilidad que en últimas es la vida, ¿sí? Y que es ahí realmente donde digamos, el ser humano tendría que volcarse, ¿no? Pero nos encontramos con tantas situaciones complejas, sociales, políticas, que hacen que eh, personas tomen determinaciones frente a precisamente a tener no sé, esa voluntad o no sé cómo llamarla, de decidir quién vive o quién muere, ¿no? Entonces se vuelve bastante complejo. Mientras, por ejemplo, cuando en el mismo holocausto nazi, ¿sí? No recuerdo quién es el artista, el alemán, que se convoca precisamente a hacer el monumento al holocausto de los judíos. Eh, y hay una pregunta, el artista propone una cosa bastante interesante, ¿no? Pero también compleja y difícil de asumir, y es que propuesta, cuando la ponen en discusión, era algo así como unos letreros en una plaza, ¿sí? En donde decía, ¿por qué a mí? ¿No? Decía, ¿por qué a mí me correspondió matar a 6 millones de judíos? ¿No? Es una cosa bastante compleja, ¿no? Es como la inversión, ¿sí? De víctima, victimario, ¿sí? Es una cosa bastante compleja, ¿no? Entonces uno se pregunta realmente la hospitalidad, digamos, ¿qué sucede, digamos, ahí con la hospitalidad, ¿no? ¿Qué sucede con aquella persona que sufre, digamos, todo este proceso de ser víctima, y no solamente la víctima, el cuerpo que ya muere, sino también todas las personas que están a su alrededor, ¿no? ¿Cuál es esa visión, sí, en un país tan complejo, difícil y que, digamos, a lo largo no solamente de este país, sino a lo largo de la historia y a lo largo de toda la humanidad, se ve estas situaciones de víctimas y victimarios, ¿no? Y cómo este planeta o la sociedad o la civilización, entre comillas, se ha construido precisamente bajo la óptica, ¿no? La perspectiva de la violencia, de la conquista, de la destrucción del otro, ¿no? Sí. Hoy vivimos el 12 de octubre, hace un día, y uno encuentra cantidad de en Facebook, bueno, una cantidad de cosas. Hay una inversión, hay un cambio de mentalidad, una, digamos, conciencia de ver otras posibilidades, de ver otros discursos, de ver otras narrativas, de ver otras posibilidades en donde se cambia, se transforma, digamos, el conocimiento, la verdad o la historia, se ven otras historias, se ven otros relatos completamente diferentes, ¿sí? En donde el héroe ahora termina siendo el conquistador o el héroe,
¿sí? Termina siendo el descubridor, termina siendo el victimario, ¿sí? Y así se a lo largo de la historia, ¿no? Se ha construido eso. Entonces uno se pregunta en este seminario, precisamente, ¿no? ¿Qué pasa con la hospitalidad ahí? ¿Qué pasa con ese victimario, sí? ¿Y qué pasa con la víctima, no? ¿Cuál sería esa, en últimas, para construir, digamos, una nueva historia, cuál sería esa relación, no? Es bastante complejo. A veces las preguntas quedan latentes simplemente como para irse construyendo poco a poco, así como se mencionaba con Virginia, como tú lo mencionas en estas construcciones de duelos, en estos actos de responsabilidad y de honestidad, ¿sí? De dignidad, en las cuales muchas veces el artista participa, ¿no? De estos eventos para lograr precisamente generar una posibilidad reflexiva, ¿no? Sobre todo, una posibilidad y como tú lo mencionas, también de capacidad de transformación social. No sé si es una pregunta, es una reflexión, simplemente lo dejo ahí, ¿no? Sí, yo creo que bueno, ahí hay algo que es muy complejo en la medida en que si insistimos, y bueno, a través de mi práctica artística yo he sido muy clara y mi postura, digamos, ha sido supremamente contundente en torno a que mi trabajo habla sobre el duelo y sobre la intimidad del duelo. Entonces allí yo no estoy bajo ningún motivo enunciando quién es víctima y quién es victimario. De hecho, me permito contar un testimonio de una doliente eh, que ella fue a mi estudio a llevarme testimonio de una prenda de que su hija había sido, bueno, había sufrido torturas y finalmente a su hija la desaparecieron. Ella nunca supo, por rumores y por lo que cuentan y por las cosas, digamos, ella más o menos intuye que a su hija la picaron en pedazos y su cuerpo fue despojado al río. Ella, pues, ella fue al estudio, yo tenía un estudio en la Unión Antioquia y estuvimos hablando con ella más o menos 3 horas, donde nos contó toda la historia de su hija. E insisto, esto es parte del trabajo que hace la persona que maneja y que sabe el manejo del duelo, que es una socióloga, ella se llama Nadis Londoño, ha acompañado procesos de víctimas desde hace muchísimos años. Entonces, ella insiste mucho en que hablemos de la que le gustaba a la niña, sí, que no nos quedemos únicamente porque si para sacar, digamos, como a esa mujer, a esa madre que va a contarte esto, la debes dejar más con el recuerdo de la vida que con esa parte dolorosísima y perdón que se me entrecorta la voz, pero recuerdo clarísimamente a la señora. Ella al final, muy al final, ya estábamos tomándonos un té, ya íbamos pues como de salida del estudio, me llama aparte y me dice, ay Erika, yo tengo que contarle que también tengo aquí un objeto de mi hijo, pero mi hijo era malo. O sea, a mí me da vergüenza decirle a usted que mi hijo era malo. Mi hijo mató mucha gente. Y yo no sabía, y yo veo aquí porque ya en ese momento teníamos relicarios hechos y estaban aquí y otros objetos para procesar. Entonces ella me dijo con mucha vergüenza, me dijo como, yo no sé, o sea, yo estoy aquí por entregarle el testimonio de mi hija, pero como mamá, yo me siento muy mal de no mencionarle por lo menos la posibilidad de que me reciba algo de mi hijo, que yo sé que a él lo mataron y él merecía morir. Creo que eso contesta un poco. Yo a ella le dije, doña María, este trabajo es para usted.
Este trabajo no es ni para su hija ni para su hijo, es para que usted deje aquí lo que usted necesita contarnos, lo que usted quiere dejar a la luz. Y ella, evidentemente, ahí, cuando te paras ahí frente a ese testimonio, entendemos que no podemos seguir trabajando en Colombia, por lo menos en este proceso, en este punto. Hay cosas más adelante que esclarecerá la historia, la justicia, no sé quién las podrá esclarecer, pero para mí el trabajo que yo estoy haciendo como artista, Erika Dietes, es escuchar ese dolor de doña María, que me puede, por supuesto, entregar el dolor de haber perdido a sus 2 hijos. Cuando ella estuvo en el Museo de Antioquia fue un encuentro bellísimo con sus 2 relicarios. Me enteré hace poco que ella tiene Alzheimer en este momento. Y bueno, no deja de cuestionarme un poco que tanto dolor nos hace como reacción también mental querer olvidar, ¿no? Hay allí muchas preguntas, insisto, no es una respuesta tampoco, es un enunciado. Yo he estado frente a esa realidad y por eso insisto en que mi trabajo es otro tema. El trabajo es doña María, el trabajo es que ella pueda dejar allí lo que ella necesita dejar y contar. Bueno, tenemos la participación de María Virginia Jagua, muy interesante, Erika. El duelo también es un espacio de hospitalidad. El duelo es un espacio en el que se acoge la pérdida y se le da su lugar. Y es un proceso largo. Te mando un abrazo grande por la pérdida de tu padre. Gracias, Virginia. Bueno, estas son las participaciones que hemos tenido en este espacio de conversación. Agradecemos a Erika y bueno, Javier, si no hay más preguntas, más aportes, quedan muchas reflexiones, eso sí, en este espacio. Gracias, Erika, muy amable por sus aportes aquí en el seminario. Muy interesante, muy invitarlos nuevamente para esta tarde a las conferencias. Si me recuerda, Isabel, ¿a qué horas tenemos esta tarde? Bueno, esta tarde continúa la jornada con un artista colombiano residente en México, Yuri Forero, quien estará desarrollando su conferencia Correcto e Incorrecto, y posteriormente finalizaremos la jornada con Yauri Moenala desde el Ecuador con su conferencia Imágenes, Prácticas y Procesos más allá de la estética. Por ahora les agradecemos mucho a todos ustedes que han estado a través de Facebook Live, Banref Cultural Pasto. A Erika, muchísimas gracias por compartir ese trabajo tan importante que es un referente para los artistas en Colombia, y sobre todo cuando se trata de abordar estas temáticas sociales de complejo abordaje, la verdad, y además que incluye una posibilidad de articular otras miradas, por ejemplo, desde la sociología, en fin. Entonces es muy interesante porque ya no es solamente el artista como su genialidad, sino también entra a ser una parte fundamental el observador y aquellas personas que participan de la obra de alguna manera, ¿no? La obra empieza a cobrar otras dimensiones desde esas experiencias de pérdida, de duelo, de la misma violencia y de lo social. Por lo tanto, creemos que hay unas perspectivas muy interesantes para nuestros artistas y para nosotros mismos de reflexión y para poder guiar también un trabajo hacia el futuro frente a lo que son las prácticas artísticas contemporáneas. Muchísimas gracias, Erika. Muy importante estas anotaciones también a nuestro público que ha participado activamente en esos diálogos. De eso se trata este espacio de hospitalidad y inhospitalidad también. Muchas gracias. Gracias a todos. Buena tarde.